¿Y si te dijera que el poder desaparece no porque alguien te lo quite, sino porque lo gastas hasta agotarte por completo? Imagina por un momento que tu presencia, tu tiempo e incluso tu silencio son monedas invisibles. Cada vez que te entregas indiscriminadamente, pierdes valor. El mundo no respeta lo que es sabido. El mundo no teme lo que siempre está a mano. El mundo no protege lo que se puede reemplazar fácilmente. Por eso los reyes no se codeaban con sus súbditos como la gente común, y por eso Maquiavelo, observando los crueles juegos de poder de su época, escribió con una claridad casi brutal: lo que se ve con demasiada frecuencia pierde su valor. Sabía que los príncipes que rara vez aparecen inspiran mayor respeto que aquellos que son constantemente visibles. ¿Y tú? ¿Has notado alguna vez cómo, cuando alguien siempre está disponible, empiezas a valorar menos su presencia? Y cuando esa persona se va de repente, se crea un vacío incómodo, y la imaginación lo llena de preguntas, sospechas e incluso miedo. Este es el primer secreto que Maquiavelo vio en el corazón de las cortes renacentistas. La escasez no es un detalle, es un arma. El oro siempre se ha valorado menos por su practicidad que por su rareza. Las piedras preciosas nunca han alimentado a nadie, pero se ha luchado por ellas como si fueran la vida misma. La mente humana está programada para sobrevalorar la rareza y desdeñar la abundancia. Es un cálculo invisible que gobierna las relaciones, los negocios, la amistad e incluso la guerra. Crees controlar tu valoración de alguien o algo, pero en realidad estás atrapado en una lógica ancestral. Lo difícil de conseguir se vuelve deseable, mientras que lo que siempre tienes delante, tarde o temprano, pierde su brillo. Maquiavelo observaba los pasillos de Florencia como un médico observa a un enfermo. Vio a los nobles susurrar sobre el príncipe ausente, urdiendo planes y secretos que quizá nunca existieron. Observó cómo un simple retraso en una audiencia generaba semanas de ansiedad, especulación e intriga. El silencio del gobernante se discutía más que cualquier discurso que hubiera pronunciado. El vacío era un escenario, la ausencia, la presencia, más poderosa que la presencia misma. Y este mismo mecanismo sigue funcionando hoy en día, en cualquier relación personal o profesional, aunque no te des cuenta. ¿Alguna vez has sentido el dolor de que alguien no responda a tu mensaje de inmediato? ¿Has notado cómo la falta de respuesta se vuelve más inquietante que la respuesta misma? Este es un reflejo moderno de lo que Maquiavelo llamaba cálculo político. Y si funciona en un diálogo simple, imagina el poder que ejerce cuando se usa conscientemente. El conflicto comienza aquí. A todos nos han enseñado que la accesibilidad constante es prueba de lealtad, amor y altruismo. Pero la realidad es cruel y contradictoria. La accesibilidad constante genera desprecio. Lo demasiado accesible se vuelve invisible. Maquiavelo sabía que la fuerza de los príncipes se determina no solo por lo que hacen, sino también por lo que se niegan a hacer. Sabía que el poder se construye tanto con la acción como con la inacción. Un gobernante que presumía rara vez parecía más grande de lo que realmente era. Un gobernante que siempre estaba al alcance parecía menos de lo que su posición exigía. Y esto no ha cambiado. ¿Cuántas veces has visto a personas perder autoridad no por falta de competencia, sino porque se volvieron predecibles, fácilmente accesibles, fáciles de entender? La previsibilidad es el veneno de la influencia. La apertura excesiva mata el misterio, y sin misterio no hay poder. Quizás la pregunta inevitable sea: ¿hasta qué punto estás destruyendo tu propio valor al volverte demasiado común? Piensa en cuántas veces has atendido a cada llamado, has sobreexplicado y has revelado cada detalle de tu vida sin filtro. Cada una de estas concesiones fue un ladrillo removido de tu propia fortaleza. Cada momento que te vuelves transparente, les das a otros un arma que pueden usar en tu contra. Maquiavelo llamaría a esto una peligrosa ingenuidad. Y lo peor de todo, cuanto más te esfuerzas por ser aceptado, más desechable te vuelves. El poder no proviene del deseo de agradar, sino de la capacidad de volverse raro. El respeto no se gana con la abundancia, sino con la escasez. El oro es venerado no porque sea omnipresente,
sino precisamente porque es prácticamente inaccesible. La lógica es simple pero devastadora. Si eres común, eres barato. Si eres raro, eres temido. Aquí es donde surge el pensamiento más inquietante. La escasez no es solo una trampa social, es una estructura psicológica profunda que gobierna los deseos, las alianzas e incluso las pasiones. Es el amigo que siempre está ausente quien más intriga. Es el líder que habla poco quien más se escucha cuando decide hablar. Es quien desaparece durante días seguidos, quien da lugar a especulaciones interminables sobre lo que podría suceder. Las personas no pueden tolerar el vacío, necesitan llenarlo con hipótesis. Y cada hipótesis, cada rumor, cada suposición es más fuerte que cualquier verdad. Maquiavelo sabía que la imaginación siempre será más peligrosa que la realidad. Por eso los reyes se escondían tras puertas cerradas, permitiendo que el silencio creara leyendas que ningún discurso podía igualar. Por eso su ausencia se convirtió en un espectáculo. Y por eso, incluso hoy, quienes aprenden a gestionar la escasez se vuelven más grandes que la vida misma. Pero dominar este arte no es fácil. Hay un conflicto oculto. La misma ausencia que puede convertirte en un mito, también puede condenarte al olvido si no sabes cómo equilibrarla. Es un arma de doble filo. Si apareces con demasiada frecuencia, eres rechazado. Si desapareces por completo, eres ignorado. La estrategia no es desaparecer, sino saber cuándo aparecer. No se trata de hablar demasiado, sino de elegir cuándo el silencio es importante. Este es el juego de sombras que Maquiavelo descifró en los tribunales y que aún impulsa a sociedades enteras. El poder, dijo, nunca reside en lo que es visible para todos. La verdadera fuerza reside en lo que no se muestra. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo se aplica esta sabiduría al mundo conectado de hoy, donde todos anhelan atención, donde todos parecen vivir para el espectáculo? Esta es la contradicción de nuestro tiempo. Cuanto más presumen, menos se les ve. Cuanto más hablan, menos se les escucha. Cuanto más se exponen, menos se les valora. El poder, como el oro, sigue siendo el mismo. La lógica de la escasez permanece inalterada, pero casi nadie la sigue. La mayoría de la gente todavía cree que debe estar presente en todo, en todas partes y para todos. Y es precisamente por eso que no temen a casi nadie. Si has leído hasta aquí, ya entiendes que la primera clave para cambiar el rumbo es simple, pero incómoda. Necesitas desaparecer por un tiempo. Necesitas resistir la tentación de aparecer constantemente en público. Necesitas aprender a dejar preguntas sin respuesta, silencios sin explicación, ausencias sin justificación. Es en este vacío donde nace la fuerza. Es en este silencio donde otros empiezan a dudar, sospechar y temer. Y cuando temen perderte, es cuando te vuelves verdaderamente valioso. ¿Y si esto fuera solo una impresión superficial? ¿Y si la escasez no fuera solo un truco social, sino un arma política que moldea imperios, sociedades y destinos enteros? ¿Qué más vio Maquiavelo en la ausencia y el silencio que aún no nos hemos atrevido a aplicar? ¿Has notado alguna vez que el silencio puede ser más ensordecedor que 1000 palabras? ¿Que la ausencia de alguien puede ser más dolorosa que su presencia constante? Aquí es donde Maquiavelo cobra aún mayor relevancia, pues sabía que la ausencia, utilizada estratégicamente, no es señal de debilidad, sino de dominio. El silencio no es vacío. El silencio es un escenario. Quienes saben usarlo, obligan a otros a llenar el espacio con sus propias proyecciones, y estas proyecciones son casi siempre más peligrosas que la verdad. Piensa en la vida cotidiana. Un amigo que nunca responde de inmediato a tus mensajes siempre parece más ocupado, más importante, incluso más misterioso. Incluso podrías encontrarlos irritantes, pero ignorarlos es imposible. Un amigo que siempre está disponible, que responde incluso antes de que hayas terminado de escribir, con el tiempo se vuelve mundano, predecible e incapaz de causar ninguna impresión emocional. ¿Cuántas veces en el trabajo has visto a colegas que siempre están preparados para cualquier cosa, presentes en cada reunión, siempre disponibles, pero nadie los recuerda cuando llega el momento de un ascenso o una decisión importante? Por el contrario,
El profesional que rara vez se presenta, pero cuando lo hace, elige sus palabras con precisión quirúrgica, parece tener más peso. Este es un reflejo moderno de lo que Maquiavelo observó en las cortes del Renacimiento. Un príncipe que hablaba poco, que rara vez se hacía notar, inspiraba más miedo y respeto que uno que estaba presente en cada evento. El mundo moderno refuerza la trampa contraria. Se nos insta a estar siempre cerca, conectados, visibles, como si la omnipresencia fuera la clave del éxito. Pero en realidad, esta apertura constante socava el valor de cualquier persona. El exceso mata el misterio. Y sin misterio, no hay poder. La ausencia calculada, en cambio, crea incomodidad, alimenta la especulación y despierta el deseo. Cuando alguien está constantemente indisponible, empezamos a preguntarnos, ¿qué hace? ¿Con quién habla? ¿Por qué no responde? Estas preguntas abren la puerta a la imaginación. Y la imaginación es más cruel y poderosa que cualquier realidad. Maquiavelo decía que un gobernante que habla poco deja más margen para la interpretación y que este espacio, lleno de las inquietudes de sus súbditos, crea un aura de poder que no requiere un esfuerzo constante. Esta es la esencia de la estrategia de la ausencia. Un príncipe que habla poco no necesita alzar la voz, dar órdenes a gritos ni insistir. Su misma ausencia actúa como una fuerza invisible que moldea el comportamiento y atrae la atención. Ahora imagina esto en tu vida personal. ¿Has notado alguna vez cómo estar demasiado disponible en una relación puede matar el interés? Un chico o una chica que nunca sale de la habitación, que siempre está ahí, todos los días, a toda hora, empieza a formar parte del paisaje, a ser predecible, esperado. Y lo que se espera demasiado deja de ser valorado. Por otro lado, alguien que mantiene cierto espacio, que no siempre está disponible, crea una tensión silenciosa. La mente de la otra persona empieza a buscar explicaciones, llenando el vacío con hipótesis. Esta tensión es desagradable, pero es precisamente lo que mantiene el interés. Lo mismo ocurre en la amistad. Un amigo que nunca dice no a nada es fácil de olvidar. Pero un amigo que elige los momentos adecuados para estar presente se vuelve memorable. Este mecanismo, aparentemente tan simple, es uno de los fundamentos más crueles del comportamiento humano. Lo que no podemos poseer fácilmente nos aprisiona. Lo que tenemos en abundancia, lo desechamos. Y el silencio, si se controla, refuerza esta lógica. Genera expectativas, genera incertidumbre, genera deseo. El silencio puede generar miedo, puede imponer respeto, puede hacer que otros luchen por tu reconocimiento. Y esto es precisamente lo que Maquiavelo quiso decir cuando enseñó que la ausencia no es debilidad, sino fuerza. Piensen en los grandes líderes de la historia. Muchos de ellos no necesitaban estar en todas partes. Su fuerza residía en su imprevisibilidad, en su incapacidad para revelarse plenamente. La ausencia se usaba como trampa, permitiendo que otros se sumergieran en la especulación. Napoleón lo sabía, los emperadores romanos lo sabían, los presidentes modernos lo saben. Y si funciona a tal escala, ¿por qué no podría funcionar en tu vida, en tu círculo social, en tu trabajo? Sorprendentemente, la fuerza a menudo no proviene de lo que haces, sino de lo que te niegas a hacer. No responder a todas las llamadas, no dar todas las respuestas, no revelar todos tus planes. Cada omisión es una provocación silenciosa que deja a otros imaginando. Y cuanto más imaginan, más caen en la trampa de la imagen que tú mismo has creado. Por eso un gobernante a menudo no necesitaba empuñar la espada. Bastaba con guardar silencio el tiempo suficiente para que sus enemigos se pelearan entre sí. El conflicto interno que surge aquí es inevitable. ¿Y si este silencio se vuelve en tu contra? ¿Y si la ausencia que debería crear misterio se convierte en olvido? Este es el peligro de la estrategia. Maquiavelo sabía que un gobernante que desaparece con demasiada frecuencia corre el riesgo de perder su relevancia. Por eso la ausencia debe ser medida, calculada, como una dosis de veneno que mata lentamente, pero no destruye al instante. Es un equilibrio entre estar lo suficientemente presente para ser recordado y lo suficientemente ausente para ser deseado. Este es el verdadero desafío: convertir el silencio en un instrumento de poder
sin convertirlo en un vacío destructivo. Y quizás lo más asombroso es esto: quienes controlan su propia ausencia, también controlan el tiempo de los demás. Si no respondes de inmediato, los demás se quedan esperando. Si no apareces cuando esperan, permanecen en un estado de incertidumbre. Y esta espera, esta incertidumbre, esta ansiedad, son poder. El mundo moderno parece empujarnos hacia la prisa, hacia la respuesta inmediata, hacia la apertura constante. Pero quienes se atreven a resistirse a esto, quienes se atreven a usar el silencio como arma, socavan la lógica aceptada y comienzan a dictar las reglas. En definitiva, Maquiavelo nos enseñó más que solo política. Enseñó psicología aplicada. El silencio crea incomodidad porque la gente no soporta el vacío. Toda ausencia llena la mente de suposiciones, y estas suposiciones suelen ser peores que cualquier realidad. Cuando dominas este proceso, cuando sabes cuándo hablar y cuándo callar, cuando aprendes a parecer reservado y cauteloso, te conviertes en algo más que la suma de tus acciones. Te conviertes en una presencia que existe incluso cuando no estás físicamente presente. Y quizás ahora te preguntes, si el silencio es tan poderoso, si la ausencia es tan efectiva, ¿hasta dónde puedo llevar esta estrategia sin destruirme? ¿Hasta dónde puedo retirarme sin ser olvidado? ¿Hasta dónde puedo usar el silencio sin perder la confianza de los demás? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, y precisamente por eso mantienen la tensión. La ausencia es un arte, el silencio es veneno. Mal usado mata, usado con habilidad te arroja el mundo a los pies, y es en este punto donde la tensión aumenta. Después de todo, el poder generado por la escasez puede volverse en contra del propio jugador, y Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. ¿Qué ocurre si un gobernante cree demasiado en el mito que ha creado para sí mismo? ¿Qué ocurre si la escasez, en lugar de inspirar respeto, empieza a generar debilidad? Aquí es donde la historia se vuelve más peligrosa y fascinante, y eso es lo que descubrirás en la siguiente parte. ¿Has considerado alguna vez que muchos líderes han caído no por su propia debilidad, sino por creer demasiado en la imagen que habían creado? Precisamente aquí reside el peligro más insidioso de la escasez, la trampa de creer que el mito basta. Maquiavelo sabía que el aura de poder es útil, pero sin refuerzo, se disipa como el humo. La ausencia puede generar miedo, silenciar rumores, pero si no hay un poder real tras ella, tarde o temprano cae el telón. Y cuando cae, el gobernante que parecía inalcanzable revela su vacío, y el respeto rápidamente da paso al desprecio. Hay una delgada línea entre la percepción y la realidad. Un príncipe ausente necesita ejércitos, recursos, aliados y estrategias. Sin estos, su ausencia se convierte en señal de debilidad, no de respeto. Por eso Maquiavelo insistió en que gobernar no se trata solo de crear la apariencia de poder, sino también de estar dispuesto a respaldar esa ilusión con fuerza real. La estrategia solo sobrevive cuando tiene respaldo. Un mito sin fundamento es un castillo de arena. Una ráfaga de viento basta para derribarlo. ¿Has notado alguna vez cómo esto aplica a tu vida? ¿Cuántas personas conoces que han cultivado una imagen de importancia solo para descubrir, al enfrentarse a la primera crisis, que son solo una fachada? La máscara ha caído, y lo que parecía inquebrantable se ha vuelto frágil. Es fácil llamar la atención con silencio y secretismo, pero difícil mantener el respeto sin sustancia real. El juego no se trata solo de ocultar, sino también de tener algo que mostrar cuando se levante el velo. Quizás esto sea lo más aterrador. La escasez requiere más que solo disciplina, requiere preparación. Un gobernante que rara vez aparecía también tenía que, cuando lo hacía, demostrar fuerza, inteligencia y recursos para justificar su rareza. El aura es poderosa, pero no sustituye a la sustancia. Quienes se basan únicamente en mitos, tarde o temprano, serán desenmascarados. Y cuando esto sucede, la caída es devastadora, porque cuanto más fuerte es la ilusión, mayor es el impacto de la realidad. ¿Cuántas veces has creído en alguien que parecía tener todas las respuestas, solo para encontrarse perdido en el momento crucial? ¿Cuántas veces has admirado a alguien distante y misterioso,
solo para descubrir que tras esa distancia se escondía la incompetencia. Esta es la tragedia de quienes confunden los defectos con una armadura impenetrable. La ausencia puede proteger, pero también puede exponer cuando no hay nada real que respalde la imagen que han creado. Y aquí es donde Maquiavelo era implacable. No creía en máscaras eternas. Sabía que cualquier apariencia requiere una sólida base de fuerza. Un gobernante que se esconde tras bambalinas, incapaz de actuar, inevitablemente será traicionado por el tiempo. La política no se trata solo de percepción, se trata de decisiones, acciones y estrategias reales que confirman la imagen creada. El silencio puede ser intimidante, pero en algún momento, un gobernante tendrá que hablar. Y en ese momento, si no tiene nada que ofrecer, pierde su encanto, su autoridad y su trono. Ahora detente y piensa, ¿has construido tu presencia sobre algo sólido o simplemente sobre el vacío? ¿Usas el silencio para proteger tu esencia o para ocultar su ausencia? Es una pregunta incómoda, pero necesaria, porque la estrategia de la escasez no se trata solo de manipular las percepciones. Se trata de moldearte desde dentro. Necesitas algo que justifique el secretismo. Este es el verdadero microconflicto que crea la escasez. Protege, pero también exige. Cuanto menos presentes, mayores serán las expectativas cuando finalmente lo hagas. El silencio hace que tus palabras sean más importantes, pero también te exige sopesar cada una con cuidado. La ausencia aumenta el valor de tu presencia, pero también la hace memorable. La escasez empodera, pero no perdona. ¿No es curioso cómo funciona este mecanismo en todos los ámbitos de la vida? En el mercado, los productos escasos tienen una gran demanda, pero si no ofrecen calidad, se olvidan aún más rápido. En el arte, los artistas que aparecen rara vez generan expectación, pero si su obra no cumple con las expectativas, se convierten en blanco de críticas despiadadas. En las relaciones, una persona excepcional despierta deseo, pero si no aporta profundidad cuando finalmente se revela, genera decepción. La lógica siempre es la misma. La escasez multiplica las consecuencias para bien o para mal. Quizás la pregunta más apremiante sea esta: ¿estás listo para soportar el peso de tu propia aura? Muchos buscan el misterio, pero pocos pueden soportarlo. Un príncipe que se ausenta con demasiada frecuencia corre el riesgo de ser olvidado. Quien se ausenta con poca frecuencia corre el riesgo de ser insignificante. El equilibrio no reside en la ausencia en sí, sino en la interacción entre la ausencia y la presencia, en la capacidad de usar el silencio como estrategia, pero también de hablar en el momento oportuno. Maquiavelo veía esto como un delicado equilibrio. Un gobernante no podía desvanecerse hasta la inconsistencia, ni revelarse hasta la previsibilidad. Debía elegir cuidadosamente cuándo aparecer, cuándo hablar y cuándo actuar. Y cada decisión era un cálculo político, una jugada de ajedrez, una anticipación del impacto que tendría tanto en aliados como en enemigos. Nada era accidental, nada era improvisado. La rareza no era vanidad, sino cálculo. ¿Qué tal si pones en práctica esta idea ahora mismo? ¿Cuántos momentos has desperdiciado por aparecer con demasiada frecuencia, cuando el silencio habría multiplicado tu impacto? ¿Cuántas veces has hablado demasiado cuando una pausa habría hecho tu presencia más memorable? ¿Cuántas oportunidades has perdido por confundir la fama con la trascendencia? Es una dura lección. A menudo, lo que percibimos como poder en realidad nos hace prescindibles. La verdad es que el poder no solo reside en lo que haces, sino también en lo que te niegas a hacer. Lo tácito, lo invisible, lo inexplicable, pesa más que la presencia constante. Pero esta negativa debe sustentarse en una base sólida. Un mito necesita raíces, un aura necesita un núcleo. Sin ellas te conviertes en un simple fantasma, y los fantasmas no gobiernan, solo atemorizan por un tiempo hasta que desaparecen. Y aquí reside la maravilla sobrecogedora. Cuando se vence la escasez, cuando el silencio se usa con aplomo, cuando la presencia se mide como veneno, el gobernante no solo se protege, sino que también se multiplica. No es solo un hombre, sino una presencia que habita incluso donde él no está. Su ausencia oprime como un muro. Su presencia se siente como un terremoto.
Este es el punto más allá del cual la estrategia se convierte en poder perdurable. Pero ¿qué ocurre cuando este equilibrio se altera? ¿Qué ocurre cuando se abusa de la escasez? Cuando el mito consume a la humanidad, cuando la ilusión pierde su esencia. La respuesta es sombría y allana el camino para el siguiente momento de la narrativa, donde la fórmula maquiavélica comienza a desplegarse con una precisión infalible. Maquiavelo no escribió para soñadores ingenuos, sino para quienes deseaban gobernar un mundo duro, inestable y traicionero. Sabía que el poder se mantiene no solo mediante la fuerza militar o discursos encendidos, sino también mediante gestos calculados, la manipulación invisible de las expectativas y el control sobre lo que la gente ve y lo que no. Para él, la escasez no era una metáfora, era un arma. Y como cualquier arma, requería precisión. Una mala jugada puede fortalecer a tus enemigos, no debilitarlos. El silencio prolongado puede realzar tu imagen o llevarte al olvido. El secreto no residía en desaparecer, sino en elegir el momento preciso para aparecer. Esta lógica se extiende por siglos y ha sobrevivido hasta nuestros días en situaciones que a primera vista parecen banales. Tomemos como ejemplo la industria del entretenimiento. Los artistas que se centran demasiado en sí mismos, llenando las redes sociales, rápidamente se vuelven comunes. El público consume, comenta y pronto se cansa. Mientras tanto, quienes aparecen a intervalos calculados, dicen poco y dejan un rastro misterioso. Mantienen el interés durante años. Madonna, por ejemplo, siempre ha comprendido este juego, reinventando periódicamente su imagen, alargando los intervalos entre apariciones y manteniéndose relevante durante décadas. Del mismo modo, las grandes empresas ya han comprendido que la escasez crea valor. Los lanzamientos limitados de productos provocan colas a primera hora de la mañana. Un informe de 2023 reveló que más del 60% de los consumidores compran impulsivamente, creyendo que algo es raro o exclusivo, incluso sin una necesidad real. Es la psicología de la escasez aplicada al mercado, y funciona porque aprovecha la misma vulnerabilidad que explotó Maquiavelo, el miedo humano a perder el acceso a lo raro. Pero esto no solo aplica al comercio. En política, esta fórmula es aún más evidente. Presidentes y reyes que rara vez aparecen en público crean una atmósfera de admiración a su alrededor. Se habla más de ellos que de ellos. Es curioso recordar que la reina Isabel II, durante sus más de 70 años de reinado, rara vez concedió entrevistas o habló directamente sobre temas controvertidos. Su taciturnidad confería a cada gesto, incluso al más insignificante, un enorme peso. Un gesto, una frase corta, una simple elección de ropa se convertían en una señal política, interpretada por expertos y comentada por los medios durante días. Este es el efecto de la escasez. Amplifica el valor de la presencia. Cuando algo es raro, cada detalle cobra importancia. Y en la vida cotidiana, ¿has notado cómo se manifiesta esto en las relaciones cotidianas? Un colega siempre disponible suele ser considerado un recurso, no una autoridad. Alguien que decide cuándo presentarse, que evalúa, que habla, se convierte en un modelo a seguir. Un amigo que siempre dice sí, acaba siendo olvidado. Alguien que rara vez aparece, pero que aparece en los momentos cruciales, se vuelve inolvidable. Una chica o un chico que nunca se separa de ti resulta sofocante, pero alguien que sabe crear distancia genera tensión, expectativas, deseo. La lógica sigue siendo la misma. La escasez multiplica el valor, la abundancia disuelve el interés. ¿Por qué ocurre esto? Investigaciones en psicología social demuestran que la mente humana percibe automáticamente la escasez como más valiosa. Un estudio de la Universidad de Indiana muestra que cuando un bien se percibe como raro, incluso sin un aumento real de calidad, las personas experimentan un mayor deseo y están dispuestas a pagar más por él. Este mecanismo no se limita a las cosas, se aplica a las personas, la atención, el tiempo e incluso el silencio. Lo que se da en exceso pierde valor. Lo que se da con moderación crea deseo. Maquiavelo comprendió este fenómeno siglos antes de que los psicólogos le pusieran nombre. Observó, por ejemplo,
cómo los príncipes italianos utilizaban los retrasos al conceder audiencias como una forma de dominio. No se trataba solo de evitar el contacto, sino también de convertir la anticipación en una actuación. Cuanto más esperaba una persona una audiencia, más ansiosa se sentía y más valoraba el encuentro cuando finalmente se producía. Era como si el retraso fuera una prueba de fuerza. Soy tan importante que hasta tu tiempo me pertenece. Tales manipulaciones no se consideraban grosería, sino estrategia. La ausencia no era descuido, sino dominio. El silencio no era pasividad, sino política. Y si miras a tu alrededor, notarás que el mismo mecanismo sigue impulsando todo lo que te rodea. Piensa en las redes sociales. Un influencer que publica 20 veces al día puede generar interés al instante, pero pronto se vuelve predecible. Sin embargo, alguien que aparece con mayor frecuencia, pero siempre con algo relevante, genera expectación. Los seguidores no solo consumen contenido, lo esperan. La ausencia crea tensión. La presencia crea impresiones. Es el mismo ciclo que Maquiavelo describió en los pasillos de Florencia, trasladado hoy a las pantallas digitales. Lo más asombroso es que la escasez no solo genera respeto, sino que moldea el comportamiento de los demás. Quienes no pueden predecir cuándo pueden acercarse a ti, se vuelven más cautelosos, más circunspectos y más deseosos de complacer. Quienes nunca saben cuándo aparecerás o hablarás, viven en guardia. Esta incertidumbre es fuerza. La previsibilidad es la muerte del poder. Por eso, generales, líderes e incluso maestros espirituales a lo largo de la historia han controlado no solo lo que mostraban, sino también cuándo. El tiempo es un arma, y pocos saben cómo usarla. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan predecible eres? ¿Cuántos de nosotros ya podemos planificar nuestras acciones, respuestas y reacciones? Cuanto más fácil sea anticipar las jugadas, menos peso tendrán tus acciones. Imagina a un ajedrecista que repite constantemente las mismas aperturas. Pronto todos conocen sus movimientos. Ahora imagina a un oponente que prepara sorpresas, retrasa jugadas y aparece en momentos inesperados. La tensión aumenta, el respeto crece, el miedo crece. La fuerza nace de lo inesperado. Maquiavelo lo llamó cálculo político. Hoy podría llamarse psicología estratégica. El nombre no importa. Lo importante es comprender que la escasez no es una ausencia vacía, sino una ausencia deliberada. Debe medirse, como una dosis de veneno. Muy poco y no funcionará, demasiado y puede matar. El equilibrio reside en dar lo justo para mantener la atención y quitar lo justo para generar hambre. Es este hambre lo que hace que los demás giren a tu alrededor. Quizás el aspecto más cautivador sea este. La escasez, una vez superada, obliga a otros a competir por tu tiempo, tu atención, tu reconocimiento. Empiezan a competir entre sí por el privilegio de estar cerca de ti, escuchar tus palabras, recibir tu aprobación. Este mecanismo crea dependencia. Quienes tienen un acceso excepcional a ti empiezan a valorar cada detalle. Quienes no, lo desean aún más. Y en este juego, el poder no tiene por qué imponerse por la fuerza. Lo otorgan voluntariamente quienes no soportan la idea de la exclusión. Por eso Maquiavelo consideraba la escasez una fórmula. No era solo un truco, sino una secuencia de pasos. Destacarse de la multitud, controlar el acceso, aparecer selectivamente, convertir la ausencia en intriga, moldear la percepción. Cada paso forma parte de un proceso calculado que transforma a la gente común en individuos extraordinarios. Cada ausencia es planificada, cada aparición un acontecimiento, cada silencio un mensaje. Ahora imagina qué pasaría si aplicaras esta lógica a tu vida diaria. ¿Qué pasaría si no respondieras inmediatamente a todos los mensajes? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar participar en todas las conversaciones, eligieras aquellas en las que tu presencia realmente importa? ¿Qué pasaría si, en lugar de poner excusas constantemente, dejaras que tu silencio hablara por sí solo? Las personas cambiarían no solo su actitud hacia ti, sino también su comportamiento a tu alrededor. Empezarían a valorar tus palabras, a competir por tu atención y a percibir tus gestos como señales.
Pero cuidado, esta estrategia es despiadada. Si se usa de forma inconsistente, puede ser contraproducente. Si desapareces con demasiada frecuencia, te olvidarán. Si apareces con demasiada frecuencia, perderás valor. El equilibrio es delicado. Este es un juego de lo sutil. Es un juego en el que controlas no solo lo que muestras, sino sobre todo lo que te llevas. El secreto está en comprender que el poder no consiste en ser visto por todos, sino en que te escuchen. No se trata de ser escuchado siempre, sino de que te escuchen en silencio hasta que decidas hablar. Y es en este punto que la narrativa se intensifica, cuando el gobernante no solo lidia con su propia ausencia, sino que también aprende a convertir a otros en perseguidores de su presencia. Este es el siguiente paso en la fórmula de Maquiavelo. Y es aquí donde la escasez deja de ser una simple defensa para convertirse en una ofensa. La pregunta surge inevitablemente: ¿qué sucede si en lugar de perseguir a otros, haces que todos te persigan? Este es el arte más peligroso del poder, y es precisamente esto lo que se les revelará a continuación. ¿Has considerado alguna vez que, en el fondo, el verdadero poder no reside en quienes huyen, sino en quienes son perseguidos? Es una cruel verdad que Maquiavelo capturó en su época y sigue vigente hoy. Quienes mendigan la atención de los demás se convierten en esclavos, mientras que quienes obligan a otros a mendigar la suya se convierten en gobernantes. El secreto está en invertir la lógica. En lugar de malgastar energía en ser visto, un gobernante, un líder o incluso una persona común que busca respeto, aprende a crear una dinámica en la que los demás buscan cercanía. La búsqueda se convierte en una forma de validación, y cada interés mostrado, cada esfuerzo realizado por los demás, aumenta tu propia autoridad sin que tengas que mover un dedo. Imagina que alguien te pide un favor. Si respondes de inmediato, con toda amabilidad, tu ayuda será aceptada con gratitud instantánea, pero pronto olvidada. Si pospones la respuesta, creando un vacío antes de responder, la otra persona empieza a dudar de sí misma. Empieza a preguntarse si dijo algo incorrecto, si estás enojado, si ha perdido la confianza. Una simple demora se convierte en un arma psicológica que debilita a la otra persona y te fortalece a ti. Maquiavelo lo comprendió claramente. Sabía que el tiempo, cuando se gestiona, se convierte en un instrumento de dominación. Un príncipe que hace esperar a sus súbditos no es percibido como perezoso, sino como poderoso. La demora no disminuye tu poder, aumenta el valor de tu presencia. Esta dinámica está presente en todas partes, incluso en las relaciones más íntimas. ¿Cuántos amores se han arruinado por la sobredisponibilidad? ¿Cuántas amistades han perdido su valor porque uno de los miembros de la pareja siempre estaba dispuesto a todo? El exceso crea previsibilidad, y la previsibilidad mata el deseo. Por el contrario, quien crea espacio, quien mantiene cierta distancia, alimenta la imaginación del otro. Y cuando la imaginación se activa, nacen la incomodidad, la curiosidad y la obsesión. A las personas les cuesta lidiar con la incertidumbre. La incapacidad de predecir sus acciones las lleva a prestar más atención a cada detalle, tratando de descifrar señales e interpretar gestos que tal vez ni siquiera esperaban. La incertidumbre es un veneno de acción lenta que lleva al otro a un estado de constante anticipación. Aquí es donde entra en juego el poder de la imprevisibilidad. Cuando siempre eres el mismo, siempre disponible, siempre predecible, tu presencia se vuelve rutinaria. Pero cuando nadie sabe exactamente cuándo aparecerás, cuándo responderás, cuándo hablarás, el interés crece. La mente humana aborrece el vacío de la ignorancia. Necesita llenar ese espacio con hipótesis, y estas hipótesis casi siempre son exageradas. Por eso los gobernantes y líderes a lo largo de la historia han desarrollado el hábito de ser impredecibles. Los generales que no revelaron sus planes mantuvieron a ejércitos enteros en vilo. Los presidentes que no anunciaron inmediatamente sus decisiones mantuvieron a aliados y enemigos, adivinando, luchando por su atención, luchando por lo que aún no se había dicho. El misterio, cuando se usa correctamente, es más poderoso que cualquier afirmación. Y quizás el ejemplo más relevante proviene del mundo digital.
Un influencer que responde al instante a todos los comentarios genera simpatía, pero poco respeto. Alguien que rara vez responde, pero cuando lo hace, elige palabras atractivas. Crea el efecto contrario. Cada interacción se percibe como una conquista. La audiencia comienza a competir por su atención, esforzándose más por hacerse notar. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional. Un jefe que colma de reconocimiento a todos hace que su aprobación parezca insignificante. Pero alguien que elige momentos estratégicos para reconocer o recompensar a un subordinado crea una cultura de competencia silenciosa. Todos comienzan a esforzarse más, no por sentido del deber, sino por el deseo de ser los siguientes en recibir ese gesto excepcional. Esta selectividad es la esencia de la manipulación maquiavélica. El silencio también influye. A menudo, el silencio es más poderoso que las explicaciones excesivas. Cuando no respondes de inmediato, cuando no te justificas, otros empiezan a construir sus propias interpretaciones. Algunos pensarán que estás insatisfecho, otros que estás demasiado ocupado con asuntos más importantes. Curiosamente, cuanto menos revelas, más proyectan los demás. Y cuanto más proyectan, más poder ejerces sobre ellos. Maquiavelo sabía que un gobernante que habla poco es más formidable que uno que habla demasiado. El silencio, en su aparente fragilidad, es una armadura. Transforma la ausencia de respuestas en espacio para la imaginación, y la imaginación siempre la fortalece. Lo más interesante de esta estrategia es que, al aplicarla con constancia, cambia por completo la dinámica de tus relaciones con los demás. Ya no esperan que los persigas. Empiezan a competir por tu atención. Tu comentario se convierte en una recompensa. Un gesto de aprobación se vuelve inolvidable. Una respuesta negativa o una ausencia prolongada se convierten en motivo de miedo. Aquí es donde todo cambia. Ya no necesitas buscar aliados. Los aliados empiezan a buscarte. Ya no necesitas esforzarte por ser visible. Tu ausencia ya garantiza tu presencia. Pero esta práctica conlleva un riesgo oculto. El peligro de volverse tan inaccesible que se te considere indiferente. La escasez es poderosa, pero debe ser medida. Si te ausentas demasiado tiempo, te arriesgas a ser olvidado. Si recompensas tan poco que nadie se siente esperanzado, te arriesgas a incitar la rebelión en lugar del respeto. Hay una delgada línea entre el respeto y el resentimiento. Por eso Maquiavelo siempre nos recordaba: a un gobernante no se le debe odiar. Se le debe temer, pero no aborrecer. Se le debe desear, pero nunca menospreciar. Este equilibrio es la parte más difícil de la fórmula. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puedes mantener esta selectividad? Tendrás la disciplina para dejar de reaccionar constantemente, evitar explicaciones y parecer menos valioso. Es un desafío a nuestros propios impulsos, pues nos han condicionado a creer que la abundancia genera intimidad. Pero la realidad demuestra lo contrario. El exceso nos hace prescindibles, y cuando finalmente comprendemos esto, vemos que cada vez que nos entregamos demasiado, perdemos valor. Cada vez que perseguimos algo, socavamos nuestra propia autoridad. ¿Qué pasa cuando dejas de correr? Cuando decides esperar y obligar a otros a que te sigan. La dinámica cambia. En el trabajo, tu tiempo se vuelve más valioso. En las relaciones, tu ausencia se siente y tu presencia se valora. En la vida social, tu palabra, antes ignorada por ser excesiva, ahora se espera en silencio. Este es el poder que impulsa a otros a que te sigan. No se trata de arrogancia, sino de transformar tu propia presencia en algo por lo que valga la pena luchar. Y cuando domines este juego, descubrirás una verdad que pocos se atreven a admitir. El poder no es amor, es necesidad. Y la necesidad no surge de la abundancia, sino de la escasez. Un gobernante al alcance de todos es visto como un igual. Lo que solo unos pocos pueden lograr se considera indispensable. Por eso, incluso hoy, la fórmula de Maquiavelo resiste la prueba del tiempo, porque ataca la raíz del comportamiento humano. Valoramos lo que tememos perder. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿hasta dónde se puede extender esta arma? ¿Hasta dónde pueden llegar la escasez, el silencio y la selectividad antes de convertirse en trampas para quienes las ejercen?
Esta respuesta es la clave definitiva, pues es aquí donde el poder deja de ser un mero cálculo y se convierte en una presencia que trasciende el tiempo. Es en este punto donde se erige el verdadero trono de la escasez, y es aquí donde se desarrollará nuestra narrativa. ¿Y si tuvieras el coraje de dejar de ofrecerte al mundo en exceso? ¿Y si tuvieras la disciplina de transformar tu presencia en algo excepcional, selectivo, casi sagrado? Esta es la última frontera de la fórmula de Maquiavelo. Comprender que el poder no reside solo en lo que muestras, sino principalmente en lo que te llevas. El silencio, la ausencia, la selectividad, son más que una estrategia, son identidad. Son una forma de ser que hace que el mundo te perciba no como algo ordinario, sino como una presencia ineludible. Maquiavelo sabía que este camino requería más que mera astucia. Requería constancia, pues cualquier pequeño paso en falso podía destruir el aura que había creado. Un gobernante que se entrega a la atención excesiva pierde su mística. Lo que nunca se revela pierde su relevancia. Por lo tanto, el equilibrio es el arte supremo. Ofrecerse en dosis calculadas, siempre suficiente para ser recordado, pero nunca insignificante. Es en este estrecho espacio donde nace la autoridad perdurable, el tipo de respeto que no se compra, solo se gana. Quizás te preguntes, ¿cómo poner esto en práctica? ¿Cómo convertir teorías centenarias en acciones concretas en tu vida diaria? La respuesta empieza con un plan simple pero eficaz. Primero, aprende a decir no. No a todo, sino a aquello que te hace perder el tiempo y te resta valor. Cuando dices sí a todo, le enseñas al mundo a creer que tu energía es infinita. Cuando empiezas a decir no, creas limitaciones, y las limitaciones son la primera forma de escasez. En segundo lugar, gestiona tu disponibilidad digital. Si cada mensaje que envías se responde de inmediato, cada llamada se responde sin demora, cada notificación se procesa al instante, te conviertes en parte de la rutina de otra persona, predecible y banal. Pero cuando empiezas a responder a tu propio ritmo, cuando eliges lo que merece tu atención, envías una señal silenciosa. Tu presencia no es gratuita, no estás desperdiciando tu tiempo. Este simple ajuste crea un contraste que incluso cambia la forma en que los demás evalúan sus palabras en tu presencia. En tercer lugar, elige dónde te presentas. No asistas a todas las reuniones, no asistas a todos los eventos, no interactúes con todos los grupos. Elige lugares donde tu ausencia sea notoria y tu presencia tenga impacto. Esta elección consciente distingue a los líderes de los seguidores. No tienes que estar en todas partes, necesitas estar en los lugares adecuados. Y cuando estés allí, preséntate plenamente. Una presencia excepcional pero poderosa vale más que 1000 apariencias superficiales. En cuarto lugar, aprende a usar el silencio como herramienta. No des demasiadas explicaciones. No pongas excusas constantemente. No reveles cada detalle de tu vida. Cualquier silencio crea espacio para la imaginación, y la imaginación siempre es más poderosa que la realidad. Usa las pausas en la conversación, los retrasos en las respuestas, y la ausencia de señales obvias como maneras sutiles de enfatizar la importancia de lo que está sucediendo. Tu silencio, si es reflexivo, puede decir más que tus palabras. En quinto lugar, cultiva la imprevisibilidad. No dejes que otros predigan cada uno de tus movimientos, ya sean decisiones profesionales, personales o incluso simples hábitos de comunicación. Rompe el molde de vez en cuando. Cuando las personas no pueden predecirte, empiezan a respetarte. Ser inesperado es una fortaleza porque hace que los demás estén atentos, vigilantes y siempre intentando anticipar tu próximo movimiento. Y, por último, fortalece tu esencia. La escasez multiplica el valor, pero solo si hay algo tangible detrás. Aprende, perfecciona tus habilidades, invierte en tu mente y cuerpo. Cuando llegue el momento decisivo, prepárate para soportar la carga de las expectativas. Un mito sin fundamento se desmorona, pero cuando hay esencia, la escasez la convierte en leyenda. Piensa en cómo sería poner este plan en práctica ahora. Imagina que, en lugar de que otros te persigan, tú haces que otros te persigan. Sí, en lugar de darte demasiadas explicaciones,
Dejas que tu silencio hable por sí solo. Sí, en lugar de estar siempre disponible, te conviertes en quien esperan. La diferencia no solo estará en cómo te traten los demás, sino también en cómo te percibes a ti mismo. Tu confianza en ti mismo crecerá, porque cada decisión, presentarse o retirarse, será consciente. Tu energía aumentará, porque invertirás solo en lo que realmente importa. Tu valor aumentará, porque el mundo no se resistirá a que llenes los espacios vacíos. Y no te equivoques, esta transformación no es solo externa, empieza dentro de ti. Ser especial requiere disciplina emocional, superar la ansiedad de querer complacer y la incomodidad de no ofrecerte en cada oportunidad. Es un ejercicio de fuerza interior, de autocontrol, que gradualmente se refleja en el mundo que te rodea. Al gestionar tu presencia, gestionas tu destino. Ahora te pregunto, ¿estás listo para ser único? ¿Estás listo para renunciar a la necesidad de ser visto siempre y comenzar a ser recordado de verdad? Porque esta decisión es un punto de inflexión. Muchos seguirán buscando aprobación, mendigando atención, creyendo que la abundancia es sinónimo de amor. Pocos encontrarán el coraje para distanciarse, para guardar silencio, para ser únicos. Pero quienes se atrevan comprenderán que el mundo persigue lo que teme perder. Este es el legado de Maquiavelo, una fórmula dura pero certera. Muestra menos, exige más, habla menos, haz esperar, controla tu presencia y convierte tu ausencia en fuerza. Conviértete en alguien cuya ausencia se sienta y cuya presencia se valore. Este es el camino para dejar de ser una persona más y empezar a ser considerado indispensable. Y te animo a actuar ahora mismo, no solo a reflexionar, sino a poner en práctica estos principios. Elige un pequeño gesto de escasez hoy. Pospon una respuesta, rechaza una invitación, deja que el silencio hable más fuerte que las palabras. Siente el poder del desapego y observa cómo reacciona la gente. Notarás que incluso un simple retraso cambia la forma en que te tratan los demás. Poco a poco se convertirá en parte de ti. Si este video te resultó útil, te inspiró a reflexionar o cambió tu perspectiva sobre el poder, te recomiendo encarecidamente que te suscribas al canal. Tu suscripción no es solo un número, es una señal de que este mensaje te ha impactado. Dale me gusta para que esta idea llegue a más personas que también la necesitan. Comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios. Puedes hacerlo de forma anónima si lo prefieres. Me interesa saber cómo percibes la escasez en tu vida, tus relaciones, tu trabajo y cómo te posicionas en el mundo. Al fin y al cabo, cuando reflexionamos juntos, no solo fortalecemos nuestro conocimiento, sino también la valentía para ponerlo en práctica. Prepárate, sé excepcional, sé memorable, sé aterrador y deja que tu ausencia hable más fuerte que las palabras de ahora en adelante.